Filipenses 3. Vamos a estar desde el versículo 20 y llegamos hasta el capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Filipenses 3:20 dice de la siguiente forma, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice el 4:1: Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes, Dios mío, el control. Gracias por la asistencia de tu Espíritu, la capacitación, Señor, que Él nos da para poder, Dios mío, exponernos a ella, Señor, exponernos a tu palabra, a tus escrituras, Dios, para que nos ayudes, Señor, a poder seguir conformándonos cada día a la imagen de tu Hijo amado Cristo, para que seas tú glorificado en todo lo que hagamos, Dios. Ese es, Dios mío, un objetivo grande, Señor, que tenemos, pero que sabemos que necesitamos de lo que tú tienes para poder llevarlo a cabo. Gracias te damos en esta hora, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, se ha venido trabajando, ¿verdad?, la carta a los Filipenses. Y de pronto, bueno, uno puede tomar, una vez creo que resaltaba esa parte, entonces usted puede mirar el capítulo 1 y podemos estar mirando de una manera clara lo que es la filosofía del vivir cristiano reflejado en el versículo que nos llama y que nos motiva a poder tener claro por qué estamos también aquí en este mundo terrenal, y dice claramente que nuestro vivir debe ser en Cristo, ¿verdad? Y si morimos, pues es ganancia para nosotros. Entonces el apóstol Pablo siempre viene como contrastando en esta carta lo que tiene que ver con la parte terrenal, con la parte celestial. Encontramos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 2 el modelo o la norma del vivir del creyente, del vivir cristiano, cuando nos insta la palabra a tener ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, es el cual se despojó y tomó la forma de siervo, explicábamos esa parte, y que nos lleva también a poder cada día colocarnos delante de Él para que nos ayude a ser más humildes cada día, ¿verdad?, para poder reconocer que necesitamos más, mucho más de lo que Él nos ha brindado y poder militar en este mundo terrenal, porque eso vamos a terminar de hoy darnos cuenta de eso. Por eso el apóstol viene hablando de esta manera, y que nosotros también debemos estar viviendo en esa doble vía, en ese doble sentido. Vivimos, ¿verdad?, en un mundo terrenal, pero no podemos nosotros desviarnos de la otra vía, que es la celestial. Y el apóstol viene remarcando esa parte. Por eso en el capítulo 3 que estamos mirando y que, bueno, hoy comenzamos el 4, usted se da cuenta que él habla acerca de dos clases de personas, digámoslo así: las personas de esta tierra y las personas del cielo. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que se enfoca en la parte de ese premio, de esa recompensa, a la cual también nosotros pues estamos llamados a tener muy en cuenta. No a ser interesados, sino a tener de parte del Señor ese interés por lo que ya Él, ¿verdad?, ha preparado para cada uno de los que hemos recibido de Él salvación, de los que hemos sido hechos nacidos de nuevo. Por eso encontramos ese versículo ahí clave que nos habla de que ya no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que me extiendo, ¿verdad?, y por la intención pues de asirme de eso que ya Cristo Jesús, ¿verdad?, ha hecho por mí. Entonces vamos a mirar por eso hoy, si no me equivoco, bueno, el pastor Ricker terminó por aquí, y se hablaba un poco, terminaba ese versículo 19 hablándonos mucho sobre la parte de lo que es esos que militan en este mundo terrenal, pero vamos a mirar hoy, usted puede ir anotando como título: el enfoque del creyente es celestial.
Hoy vamos a hablar un poco más profundo de esta parte hasta donde Dios permita. El enfoque del creyente es celestial. Por eso les decía que el apóstol viene hablándonos en doble vía, porque yo no me puedo olvidar que milito en este mundo, yo no me puedo olvidar que tengo, ¿verdad?, responsabilidades de, digámoslo así, del país que represento, hablando un poco en la parte humana, sabiendo que nuestra identidad, nuestro país, pues no es terrenal, y por eso él viene remarcando esta parte, y que nosotros podamos, pues, estar en este mundo, pero siempre, ¿verdad?, mirando hacia las cosas de arriba, como él también nos lo dice en Colosenses 3, 1 y 2, nos lo dice ahí, ¿verdad? Busca. Si hemos resucitado, ahí está una prueba irrefutable para el creyente. Si yo he resucitado juntamente con Cristo, ¿qué me lleva la palabra a buscar? Lo de abajo, lo celestial, lo de arriba. Entonces mire, por eso, ¿verdad?, que mientras yo esté acá, por eso el apóstol en el capítulo 2 de Filipenses nos habla del modelo, que es Cristo Jesús. Entonces yo no me puedo apartar de ese modelo mientras esté viviendo en este mundo terrenal, porque somos falibles, porque todavía en nosotros mora una naturaleza pecaminosa. Entonces el apóstol era muy consciente de esta parte y por eso él remarca, y hoy vamos a seguir mirando por eso cómo él hablaba en esa parte en cuanto a esos dos destinos eternos que hay. Y por eso en el versículo 19 él remarca mucho esa parte. Y de pronto, bueno, encontraba una ilustración en cuanto a lo que él hablaba en ese versículo 19, en cuanto a los que están destinados para perdición, porque esa palabra perdición habla ahí de la perdición eterna, de aquellos que lastimosamente pues van a estar en ese lugar de una forma pues eterna, permanente, constante. Entonces hablaba acerca de una película que no hace mucho, bueno, tuvo bastante popularidad, que fue la parte del Titanic, pero me llamaba la atención algo, y era que en esos tiempos, cuando se presenta ese accidente que tuvo una embarcación que supuestamente era infalible, no que tenía fallas, pero nos mostró pues que el ser humano, ¿verdad?, no puede confiar en lo que humanamente puede hacer. Entonces, cuando tiene tiene ese problema y empieza a hundirse, y más de 1,000 personas caen a esas aguas frías, que eso fue pues ya buscando hacia las aguas de los polos, las aguas pues eran unas temperaturas bastante bajas. ¿A dónde quiero llegar? O sea, en esos tiempos no teníamos la facilidad de poder hoy enterarnos de las noticias de una forma tan rápida como hoy lo hacemos. En aquellos tiempos no era así. Entonces, ¿qué sucedió? En un lugar donde ellos, en la ciudad, por ejemplo, de Liverpool, decía claramente que se colocó como especie de un panel enorme, grande. De un lado se colocaban las personas que iban reportando como salvas, las que encontraban salvas, y del otro lado las que reportaban como perdidas. Entonces, cientos, ¿verdad?, de personas esperando, porque ese barco llevaba una infinidad, pues una multitud grande de personas. ¿Y qué era lo más importante? O sea, lo más importante era que cuando llegaba alguien con información, ¿de qué estaban atentos? O sea, estaban atentos si estaba, ¿verdad?, confirmado como salvo o si estaba confirmado como perdido. Entonces, en ese sentido, también nosotros nos podemos dar cuenta que lo importante que nosotros debemos tener pendiente de en qué columna, ¿verdad?, vamos nosotros también a aparecer, trayéndolo pues a la parte de nosotros como cristianos. Ya en ese momento ahí no importaba los que iban en segunda, en primera, en tercera clase. Los que se vieron la película se dan cuenta que había un nivel que era para la gente pobre, y había un nivel que era medio, y el otro donde todo el mundo no tenía acceso, pero que al momento, ¿verdad?, del destino final todos estaban por igual. Algunos fueron, ¿verdad?, confirmados como salvos, pero otros fueron confirmados como perdidos. Lo mismo sucede en la parte de nosotros como creyentes. Por eso debemos nosotros estar constantemente
examinándonos delante del Señor. Por eso tenemos que estar cada día, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, porque de alguna manera el apóstol Pablo quiere hacer mención de estas dos categorías. Por eso habla mucho en el versículo 19 de aquellos que pertenecen a la tierra, mientras que ya en el 20 vamos a comenzar a ver en la enseñanza que vamos a desarrollar aquellos que pertenecemos al cielo creyendo, ¿verdad? En ese sentido, pues para nosotros. Pero quiero remarcar algunas cosas antes de proseguir a lo que tenemos hoy, porque en el versículo 18 el apóstol remarca algo donde dice, aún ahora lo digo llorando. Mire el estado en el cual, cómo se sentía el apóstol. Dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y al ser enemigos de la cruz de Cristo, mire lo que provocaba, ¿verdad? El dolor de ver a esas personas en una dirección completamente distinta, completamente diferente, siendo muchos de la misma nacionalidad, siendo muchos judíos, ¿verdad? Eso pues a Pablo le producía un gran dolor y que lo expresaba a través de las lágrimas, del llorar. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 habla sobre lo que le producía a él eso. Dice que el fin de los cuales era que sería perdición. Y esto habla de una separación eterna de Dios. Esa palabra perdición implica eso, de una separación eterna de Dios. Y por eso, ¿verdad?, él remarca mucho esa parte de aquellos que pertenecen a la tierra, porque es que nosotros, ¿verdad?, militamos acá en esta tierra, pero muchas veces estamos más atraídos hacia las cosas de esta tierra y estamos a veces alejándonos o separándonos un poco más de las celestiales. Y debemos por eso estar muy cuidadosos. Por eso el creyente no puede perder la necesidad de estar revisándose. Nosotros tenemos que estar constantemente mirando cómo andamos. Es algo que es, inclusive es un mandato, aquí lo hemos enseñado, de mirar cómo debemos, ¿verdad?, cómo debemos andar en el Señor, porque muchas veces pues esta tierra pues tiende a separarnos de aquellas cosas celestiales. Por eso él habla de los que son sensuales, hablando en cuanto a lo que tenían el Dios como el vientre, hablando pues de simplemente la parte de los sentidos, la parte pues de lo natural. Y habla acerca de aquellas cosas vergonzosas también en ese versículo 19, que se glorían en esas cosas, y es lo que nosotros estamos observando hoy en día, cómo todo esto, ¿verdad?, ha dado un giro totalmente diferente, y que no era excepción en la época, en los tiempos del apóstol Pablo. Y finalmente termina el versículo 19 diciendo, ¿verdad?, hacia lo que se enfocaban, dice, solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Entonces, ese es el cuidado y de pronto lo que debemos estar apercibidos y discerniendo, porque fácilmente nosotros también podemos ser o cambiar el enfoque fácil de nosotros. A veces empezamos a estar bien enfocados en la parte celestial, en la parte, ¿verdad?, del Señor, pero a veces lo de este mundo tiende a hacer perder ese enfoque, a hacer perder ese horizonte. Por eso hoy en día usted se da cuenta cómo se ha acrecentado el materialismo. Hoy la religión de muchos es el materialismo, que inclusive hasta tiene como lema, dime cuánto tiene y te diré cuánto vale. Entonces, o sea, para que usted se dé cuenta hasta dónde, ¿verdad?, nosotros tenemos cada día que afianzarnos mucho más en el régimen celestial, en las políticas celestiales, hablando un poco acerca de lo que ahorita vamos a mirar en la parte de la ciudadanía. A veces tenemos la ciudadanía celestial, pero a veces no conozco las políticas celestiales de Dios. A veces no conozco lo que Dios realmente quiere, ¿verdad?, que yo pueda seguir haciendo, porque lo que exteriorizo acá va en contravía a esas políticas que Dios ya ha determinado en su palabra. Y el apóstol esta parte lo remarca mucho. Si usted lee bien, estudia la carta a los Filipenses, él no se aparta de eso. De estar en el presente, ¿verdad?, militando en este mundo, pero él sabe hacia dónde, ¿verdad?, primeramente está enfocado. Desde lo celestial para que eso pueda permear lo terrenal, lo temporal, lo parcial. Y lo veíamos, ¿verdad?, hablando un poco de la historia donde estaba, de ese contexto donde él estaba. ¿Dónde estaba? Él estaba prisionero, pero él era más libre que todos los guardias que aparentemente no estaban prisioneros. De muchos que inclusive como en Filipos se encontraban. Por eso pues él hace mucho énfasis en esta parte y por eso
todo va muy ligado. El materialismo va ligado a la moda. Hoy, por eso usted se da cuenta cómo eso se ha acrecentado. La moda va ligado a las celebridades, por eso inclusive hasta en la parte cristiana nosotros debemos tener cuidado. A veces somos fan de personas que hay que tener cuidado porque muchas veces pues van en direcciones totalmente opuestas a lo que el Señor, ¿verdad?, ha determinado para nosotros. Y dentro de todo esto que nos ofrece este sistema, pues por eso usted se da cuenta que hoy en día las posesiones pues se han convertido en los mayores anhelos para las personas. Hoy en día a veces nos abocamos mucho más al poder adquisitivo terrenal que a lo que pueda adquirir celestialmente de parte del Señor. Entonces mire cómo nosotros de una manera sencilla podemos nosotros alterar las prioridades. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, Dios nos viene remarcando qué es lo más importante para nosotros? Fortalecer nuestra vida espiritual, alimentar nuestra vida, verdad, nuestra comunión con el Señor. Pero a veces nos cuesta. A veces nos cuesta venir, ¿verdad?, a ser fortalecidos por el Señor, pero no nos cuesta hacer otras cosas, porque eso somos nosotros. Y por eso el apóstol lo remarca de esa manera, donde de alguna forma simplemente pues se enfoca, ¿verdad?, en aquellos que pertenecen a esta tierra, y como pertenecen a esta tierra ya tienen garantizado algo, y es la perdición eterna. Por eso el dolor de él. Por eso el llorar de él en cuanto a ver esa situación que también a nosotros pues nos tiene que mover también en esa dirección. Entonces, recordando un poco esa parte, vamos a entrar al versículo 20 porque vamos a mirar el enfoque de nosotros como creyentes y tiene que estar dirigido hacia lo celestial, hacia lo divino, hacia la persona de Cristo, el conocer mucho más de ese modelo, ¿verdad? Y por eso vamos a colocar número 1, porque a veces hay cosas que pasan y se nos van, a veces nos vamos olvidando de estas cosas, y el apóstol nos lo recuerda. Número 1, el lugar al cual pertenecemos. ¿Sabe? A veces cuando uno está inmerso en situaciones, y cuando son situaciones terrenales, porque la mayoría de las veces nosotros estamos más inmersos en situaciones terrenales que en los asuntos del Señor muchas veces. Y eso de alguna manera es de cuidado porque nos puede hacer perder el enfoque en el sentido de dónde usted y yo pertenecemos. ¿Sabe? A veces nosotros, ¿verdad?, estamos y ¿qué proyectamos? Estamos proyectando más que me interesa, que me importa mucho más lo de este mundo que lo de realmente de la nación donde yo debo estar, ¿verdad?, siendo representante, y que aquí el apóstol nos lo va a recordar. Por eso la importancia de tener eso siempre presente en nuestras vidas, que no se nos olvide de dónde pertenecemos, de dónde somos nosotros. Porque esto está diseñado para poder mantenernos, ¿qué?, apegados acá. Por eso usted se da cuenta muchas veces cuando nos ha pasado, por decir algo, situaciones, vicisitudes, pueden ser de pronto económicas, familiares. Usted no se da cuenta que muchas veces, ¿qué nos golpea más a nosotros? Nos golpea a veces mucho más lo de este mundo que lo de allá. A veces me golpea, me es más fácil a veces lamentarme por la pérdida que he tenido humanamente acá, terrenalmente, pero no me acuerdo de lo que ya muchas veces he perdido en el Señor y que Él me lo ha dado. ¿Sabes? Muchas veces se me ha olvidado que he recibido una salvación y que esa salvación produce obras relacionadas con la salvación. Entonces a veces lo que más reflejamos de pronto, ¿verdad? Por eso el apóstol insiste mucho en esta parte a esta iglesia en Filipenses, porque vamos a mirar por qué sucedía eso en aquellos tiempos, pero también sucede en nosotros hoy también. Inclusive yo creo que hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor como que ese imán del sistema del mundo es como mucho más enorme. En aquellos tiempos no había de pronto lo que usted y yo hoy con lo que usted y yo contamos. Entonces es mucho, ¿verdad? Todavía mucho más riesgoso esa parte como en la vida pues del creyente. Entonces, mire lo que el apóstol en ese sentido nos dice en el versículo 20. Mire que comienza escribiendo el apóstol, dice: mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos.
Entonces él parte de ahí. Bueno, ya él habló de aquellos, ¿verdad?, que pertenecen a la tierra, pero ahora se enfoca en lo que él quiere que realmente los filipenses puedan recibir y discernir, como también nosotros. Entonces por eso le decía, nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero a veces mostramos más que pertenezco a este mundo que al celestial, por las cosas que más prioritarias están en nuestra vida. Entonces tenemos, ¿verdad?, que en ese sentido, por eso, estar cada día fortaleciendo más nuestra comunión con el Señor, porque cada día la Biblia no se puede contradecir, cada día los días van a ser más malos. En los posteros tiempos, usted sabe el carácter de los hombres, nos habla Timoteo cómo va a ser. Eso es algo que eso está escrito y no podemos, que inclusive, le voy a decir algo, hasta nosotros lo vivimos. Usted no se da cuenta que muchas veces nosotros a veces parecemos así como dice en esas características, a veces somos implacables. A veces como que nos falta, ¿verdad?, mucho más, y por eso tenemos que acercarnos al modelo. Porque acuérdese que primeramente todos nosotros hemos sido nacidos de nuevo por el mismo sacrificio. Y a veces parece como que ese sacrificio pues nos separara y de pronto nos hiciera ver como que diferentes los unos a los otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el apóstol remarca, ¿verdad?, esa parte, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces aquí muestra el contraste entre el versículo 19 y el 20. En el 19 está claramente mostrado los que pertenecen a la tierra, pero aquí, ¿verdad?, él comienza a hablarnos de los que pertenecen al cielo. Aquellos que están perdidos se van a aferrar a la tierra. Por eso usted se da cuenta, y ya eso pues a nosotros no nos produce pues ya sorpresa lo que sucedió ayer, va a suceder todos los 16, y eso va a ser algo que los que están aferrados a la tierra lo van a seguir haciendo. Y nosotros los que estamos, ¿verdad?, pertenecemos al cielo, pues tenemos que hacer otras cosas que el Señor demanda de nosotros. Entonces, siempre van a estar esas dos categorías, unos ligados y enfocados en la tierra y otros ligados o enfocados ¿dónde? En el cielo. Ahí debemos estar nosotros. Pero acuérdese que nosotros militamos en este mundo. Y este mundo tiene muchas herramientas para atraernos, para absorbernos, para poder debilitarnos de lo que realmente interesa. Entonces, esta palabra ciudadanía, que nos habla aquí el apóstol Pablo, ¿por qué él la resalta y por qué de pronto él la utiliza? Porque él quiere tomar algo que sucedía en aquellos tiempos para enseñarle algunas lecciones a la iglesia de Filipos. Y esa palabra ciudadanía viene de una palabra que es politeuma, el cual quiere decir, o donde se desprenden palabras como, mire, política, político, metrópolis. Inclusive la palabra griega para ciudad en aquellos tiempos es polis, por eso habla mucho de esa parte en la antigua Grecia, cuando los que tuvimos la oportunidad de estudiar pues nos hablaban mucho de esa parte. Pero mire que esta parte de la ciudadanía, ¿por qué el apóstol la remarca? ¿Y por qué le decía yo? Porque es que muchas veces nosotros nos olvidamos de la política, del régimen celestial. Y nos dedicamos muchas veces o exteriorizamos mucho más el obedecer el régimen terrenal, las políticas terrenales. Entonces, por eso nosotros estamos, ¿verdad?, en esa lucha constante, porque esto es algo que nos va a tocar y mientras estemos aquí en este mundo terrenal vamos a estar en esa lucha. O me ajusto, ¿verdad?, al régimen del Señor, o me ajusto al régimen terrenal, al régimen humano. Y por eso usted a veces se va a encontrar, yo me voy a encontrar en situaciones donde, Dios mío, yo sé que tengo que agradarte a ti primero, pero no va a ser fácil. No va a ser sencillo, dependiendo de las situaciones que a veces vivamos. No todos, ¿verdad?, están recibiendo esto que estamos recibiendo hoy de parte del Señor. Aquel que es natural, aquel, ¿verdad?, que está enfocado en lo terrenal, no va a entender lo espiritual, no va a entender lo celestial ni lo divino. Entonces mire que nos toca por eso nosotros, ¿verdad?, seguirnos llenando del Señor, porque no es fácil si nos cuesta a veces convivir entre nosotros, ahora imagínense con los de allá afuera. Cuando de pronto, ¿verdad?, usted está trabajando con una cantidad de personas donde la mayoría están ligadas a la tierra. Entonces, mire por eso, ¿verdad?, el poder nosotros echar mano de lo que realmente necesitamos.
Porque usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir, pero sí tenemos responsabilidad mientras estemos militando en este mundo delante del Señor. Y por eso vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos recibido de la parte de Él. Entonces, ¿por qué el apóstol habla de esto? Bueno, uno empieza a mirar y se da cuenta de algo. En aquellos tiempos César Augusto hizo algo, y que fue que la ciudad, este lugar, esta parte, esta región de Filipos, la determinó como una colonia romana. O sea, los filipenses, los habitantes ahí se sentían orgullosos de ser ¿qué? De ser romanos. Y el apóstol va a utilizar cosas culturales de ese tiempo para enseñarle lecciones a ellos, en la parte de lo que tiene que ver realmente con lo que interesa, y es esa vida ajustada al modelo, a Cristo Jesús. Entonces, ellos estaban orgullosos de recibir imagínense, no era toda colonia que recibía pues ese respaldo de parte del gobierno romano, aunque Filipos no estaba tan cerca de Roma, estaba pues a unos kilómetros pues siempre separada de Roma, pero habían recibido ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un bebé nacía en Filipos, tenía que ser registrado enseguida, ¿verdad?, bajo los registros legales ¿de quién? De Roma. Entonces, en ese sentido, por eso usted se da cuenta que en el capítulo 3, arribita, cuando ya lo hemos estudiado, Pablo alude a esta costumbre y mencionando que los creyentes debemos tener escrito ¿qué es lo que más nos debemos preocupar nosotros? Que nuestros nombres estén escritos ¿dónde? En el libro de la vida, el registro del cielo. Entonces él empieza a utilizar esta parte cultural para enseñarle unas verdades espirituales a la iglesia en Filipos. Entonces empieza a sacar estas ilustraciones de la cultura para enseñarle algunas lecciones en cuanto a la parte que tiene que ver con el cielo. Y aquí podemos nosotros mirar algunos aspectos. Por ejemplo, los filipenses en esos momentos eran súbditos leales de su emperador, eran ciudadanos registrados en el libro de Roma. Su ciudad era una extensión de Roma. Ahora, en la parte del creyente, el creyente es un súbdito leal de su emperador, el cual es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido registrados como ciudadanos en el libro del cielo, habiendo nacido espiritualmente a través de la fe en Cristo. Y ahora la iglesia es una extensión y una representación del cielo. Y a eso quiere llegar el apóstol Pablo. Porque ¿qué sucede? O sea, muchas veces nosotros se nos pasa por alto esto, en el sentido de que usted y yo somos representantes. Por eso esa palabra ciudadanía, ciudadano, va relacionado con esta parte que el apóstol está dejándole en claro a la iglesia en Filipos. Entonces, nosotros hemos sido asignados, miren, por eso la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Usted y yo hemos sido asignados embajadores. Por eso es que yo tengo que estar relacionado con las políticas del Señor, con el régimen de Dios, con su palabra, porque ahí es donde está establecido el régimen de Él, ¿verdad? Poder realmente entender que la iglesia local, eso que Él está, ¿verdad?, llamando de toda raza, pueblo, nación, ¿verdad?, de todo este planeta Tierra, simplemente nosotros estamos representando los intereses de un país, digámoslo así, extranjero. Por eso el apóstol Pedro habla de que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo siempre presente, porque es que lo de este mundo va siempre, en el caso que en esos tiempos de Roma, muy ligado a poder desenfocar al creyente de estas verdades. Y lo mismo sucede para nosotros. Porque el apóstol remarca algo, y es que no se nos debe olvidar de dónde es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es celestial, y tenemos, ¿verdad?, que hacer representación de esa ciudadanía que usted y yo hemos recibido a través, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Hubo un hombre llamado Sam Gordon que escribió, se lo voy a leer, dice: usted vive en el planeta Tierra, pero usted pertenece a otro mundo. Usted arma su carpa aquí, pero no echa raíces. Y aquí es donde hay un problema grande con nosotros. Porque a nosotros nos gusta echar raíces aquí. Y usted cree, mire, uno a veces se pone a pensar, ¿verdad? Y a veces uno cuando viene a ver termina de gastar en unas cosas que todavía faltan años hasta para que de pronto suceda.
¿Cosas qué? No cosas celestiales, cosas de este mundo, cosas terrenales. Entonces, empezamos por eso, ¿verdad? Y le digo algo, ¿por qué el apóstol nos habla? Inclusive, por eso dice, más el vivir en Cristo, ¿verdad? Si vivo en Cristo, gloria a Dios, pero si muero, ¿es qué? Usted sabe lo que implica eso. O sea, a veces nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar eso. El apóstol Pablo quiere que nosotros podamos irnos preparando ¿para qué? Para el momento en que nos toque partir. Y uno si lo dice así, vea, así rápidamente ninguno de nosotros quiere partir. Miramos a nuestros hijos, miramos a la esposa, miramos de pronto hasta peor de pronto empiezo a mirar lo que han adquirido aquí. Y se me olvida que lo que ha adquirido ha sido por gracia y misericordia del Señor y no lo he puesto en función del reino. ¿Para qué adquirimos tantas cosas terrenales si no le estamos preguntando a aquel que nos da? Porque si yo digo que Dios me da todas esas cosas, porque a veces nos hartamos de eso. Hermanos que de pronto Dios les ha permitido, ¿verdad?, ser prósperos, pero a veces no se preguntan, Señor, ¿para qué me haces próspero? Y cuando nosotros empezamos a mirar esa parte, por eso es que muchas veces nosotros nos desenfocamos totalmente del régimen celestial. Y nos pasa de esa manera, ¿sabe? Muchas veces Dios permite tantas cosas en nosotros y le damos la gloria al Señor. No, hermano, gloria a Dios, no, es que el Señor es bueno. Pero qué tan recíproco es esa bondad que ha recibido de parte del Señor para con Él. Porque a veces yo lo he dicho, y lo digo primero pues personalmente, porque cada uno de nosotros delante del Señor no nos podemos engañar. Usted sabe todo lo que ha recibido de parte del Señor, primero espiritualmente, y también todo lo que está recibiendo humanamente. ¿Y cómo está colocando eso en función del reino? En función de las políticas celestiales. Entonces, para que nos demos cuenta, por eso nosotros, porque somos fáciles de desviarnos. Nosotros somos fáciles de perder el enfoque, el horizonte. Por eso, ¿verdad? Este gran hombre decía eso. Nosotros tenemos, porque nosotros aquí, la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. Mi hermano, y a veces nosotros no estamos contentos ni con eso. Amén. A veces, ¿verdad? Mire, muchos de nosotros a veces tenemos sustento y abrigo y seguimos quejándonos. Y muchas situaciones a veces que acontecen y pasan lo llevan a uno a darse cuenta. Por eso que esto que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le remarca a los filipenses, es una gran verdad y que tenemos que eso permear nuestro corazón hasta lo más profundo a través del Espíritu Santo, porque esto lo necesitamos nosotros con urgencia. No es una realidad a veces que nos mueven más las cosas terrenales que las celestiales, sí. A veces, ¿verdad?, estamos mucho más preocupados por lo de aquí y menos preocupados, ¿verdad?, por lo que ya hemos recibido y lo que tenemos en cuanto a lo que el Señor también demanda de nosotros. Sigue diciendo este hombre de Dios, dice, los cristianos no son vagabundos sin un hogar, porque a veces tampoco podemos andar de cualquier manera. No, aunque yo no soy de este mundo, pero entonces yo voy como sea en el mundo. No, usted y yo somos embajadores. El natural lo va a ver usted como ¿qué? Por eso es natural a nosotros nos da duro. Porque es que de alguna manera ahí en el corazón de ese hombre natural, que también lo tuvimos nosotros, hoy nosotros tenemos un corazón regenerado, pero en ese corazón natural inclinado a la pecaminosidad, o sea, hay ahí, ¿verdad?, cosas eternas colocadas por el Señor. Por eso para ellos muchos nos juzgan con dureza. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es cosa seria. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, no pueden abrirse a esto que por gracia, ¿verdad?, hemos recibido de parte del Señor. Entonces nosotros no podemos andar como sea tampoco en este mundo. Porque la Biblia, ¿verdad?, nos habla que somos peregrinos, como dice este hombre, este creyente, somos peregrinos viajando a casa. Nosotros estamos viajando, pero nosotros tenemos que saber que este viaje en esta tierra va hacia ¿dónde? Va hacia allá arriba. Y eso, mi hermano, en muchas situaciones a nosotros nos va a producir un gran descanso. Porque las cosas de acá
de acá abajo tienden a poder nosotros perder el norte, de perder, ¿verdad? Y saber muchas veces que inclusive le doy mucho más a las cosas de esta tierra y a las cosas que he recibido de Dios, como por ejemplo la familia. A veces estamos faltando ahí. A veces doy mucho en muchas otras cosas, pero resulta que en esa parte ahí simple, donde Dios quiere que nosotros podamos, ¿verdad?, representarlo a Él, nos falta muchas veces todavía, y por eso necesitamos mucho más de lo que el Señor tiene. Entonces, ¿qué quiere remarcar el apóstol Pablo, verdad, en este primer punto? Que nosotros somos o somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Y eso tiene que estar ahí permanentemente en nuestra vida.